Como comenté hace un par de videos, estos días de recogimiento nos permiten reflexionar sobre temas que de otro modo no podríamos pensar, en virtud justamente de la retahíla de acontecimientos vertiginosos que van marcando el propio ritmo y la propia hechura y manufactura de la información en esta plataforma, desde luego, y en todas las redes sociales, además del portal de la revista, etcétera, que ustedes conocen muy bien. Y alcanzo a encontrar dos temas importantes que nos permiten en estos días de asueto reflexionar. El primero tiene que ver con aquella conversación que tuvo con Jorge Ramos Mario Vargas Llosa en relación con el lenguaje inclusivo. Me parece, en efecto, que le asiste la razón, y hablo siempre en presente, porque una de las ventajas que tiene la labor del escritor peruano es que su escritura, su pensamiento es permanente, es imperecedero, incluso en el mismo terreno del que significa para todos los estudiosos, no solo de la literatura, o incluso gozosos nada más de la misma, sino para comprender circunstancias específicas, por lo menos de la segunda mitad del siglo pasado hasta los primeros años del presente y en América Latina, es sin duda una fuente indispensable de valoración. Y en consecuencia, por supuesto que su opinión en relación con el lenguaje inclusivo fue extraordinaria. Una manera incluso de reírse, que no de burlarse, de reírse, porque en efecto se presentó o le presentaron a él un disparate relacionado con que si hay más mujeres que hombres, ¿por qué no decir todas? O ¿por qué no emplear el término todes? Imagínense ustedes lo que eso significa. Hay, claro está, siempre quienes señalan que el lenguaje es vivo y que esa vitalidad va también generando cambios. Y eso es cierto, pero una cosa es que la propia vitalidad del lenguaje vaya transformando, cambiando distintas palabras o distintas conjugaciones. Antes, por ejemplo, se decía murciélago, ¿no? Y ahora se dice murciélago. Y distintos otros múltiples términos que han venido sufriendo una serie de cambios importantes hasta ir, digamos, conformando nuestra propia lengua. Una lengua que además es española o es castilla o castellana, y que tiene sus propias singularidades de acuerdo con cada uno de los países en donde se hable. No es exactamente el mismo idioma el de Colombia que el de Cuba, que el de Puerto Rico, Costa Rica, que el de Nicaragua, Belice o México, por supuesto. De tal manera que incluso hay palabras que en nosotros no significan más que trivialidades y en otros países significan incluso hasta términos soeces u ofensivos. El caso es que el todes o el todas y todos, o el ellos y ellas, o el arroba, y todas este tipo de expresiones de un mundo políticamente correcto que quisiera dictarnos a todos hasta la manera de hablar, es sin lugar a dudas uno de los, digamos, temas milenarios, no exagero, de cierre del fin del milenio, del milenio pasado a los primeros años de este, y tiene un alcance enorme, universal, y estoy seguro también que de décadas, en lo que tiene que ver la influencia de lo políticamente correcto con el lenguaje. Y eso a nosotros nos parece, por supuesto que coincidimos, soy alumno de Mario Vargas Llosa, con lo que él mismo señala. Hay un artículo inclusivo, hay términos inclusivos que, aunque estén expuestos en masculino, significan o incluyen a mujeres y hombres, de tal manera que una obra, un cuento, un ensayo, lo que sea, lo que ustedes quieran, al ser leído, pues evidentemente no puede ser leído permanentemente con los, y a la hora de hablar tampoco se puede con los. Ya vemos los apuros que pasan muchos de estos ridículos, porque nos parece a nosotros ridículos quienes tratan en efecto de adecuarse en una forma de hablar en la que ellos quedan muy bien en esa preocupación políticamente correcta. El otro elemento que también me parece interesante comentar
es el que tiene que ver con la falta de educación digital y con el reflejo de nuestra sociedad que somos nosotros como usuarios digitales, y que con ello, pues en efecto nos damos cuenta de todavía los años luz que estamos de distancia para la construcción de una sociedad democrática. Es decir, no solo el atentado, digamos, a la democracia que hemos vivido en nuestro país se debe a las fuerzas del orden del populismo autoritario, sino que este guarda un basamento a partir justamente de una sociedad que les ha alentado, que les ha permitido, que les ha aplaudido, o que aún estando disintiendo de esta, pues también les ha consentido su propia existencia. Por eso, porque justamente estos usuarios son más proclives a los adjetivos, a las mentadas de madre, son más proclives al meme, son más proclives a siempre opinar y absolutamente opinar de todo, porque parte de la falta de educación que nosotros tenemos es cuando creemos que tenemos el derecho y todas las prerrogativas para hablar de los temas que se nos pegue la gana. Desde luego la libertad, por supuesto que sí, para que alguien que no tenga ni la menor idea de la astronomía se ponga a hablar de un eclipse de luna, un eclipse solar, o alguien que no tenga ni la menor idea de la biología se pretenda ser o pasar como un experto hablando de las vacunas o cualquier otro tema en donde todos, como decía Humberto Eco, las legiones de usuarios se sienten con la libertad de hablar de absolutamente lo que sea, y así pueden empatarse con los expertos de a de veras, con los expertos en derecho, en biología, en química, con los expertos en economía, en finanzas, en cualquier orden temático que ustedes quieran, porque se iguala don Pancho o doña Chonita con alguien que haya llevado a cabo una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado, y porque tengo derecho y la libertad para opinar, opino. Y bueno, pues en efecto, nadie quiere cercenar justamente ese derecho, sino que lo que estoy tratando de observar o de hacer patente es que no hay una suerte de contención, de reconocimiento y humildad para aceptar que hay muchos temas que nosotros no conocemos, y que frente a temas que no conocemos, el imperativo ético y moral es el silencio. Otra expresión también de falta de educación digital es la que tiene que ver, seguramente ustedes lo han notado, cuando abajo de un comentario, el de quien sea, se pone, oiga, pero este tema no es importante, no le dé reflectores a tal personaje. Pónganse ustedes el menso de Serrano, Vicente Serrano. Oiga, no debería de darle exposición a Vicente Serrano. O ¿para qué se ocupa usted de este tema de Jesús Ramírez Cuevas? No le dé más reflectores. En realidad, esa que es una falta de educación es también una falta de el reconocimiento democrático de que alguien puede hablar del tema que quiera, como acabo de señalar. Si para mí es importante en algún momento hablar del menso de Serrano, lo haré, o del muy limitado de Cayo de Hacha, lo haré, y lo haré porque entiendo perfectamente que dentro de las prioridades temáticas que yo tenga, resulta pertinente hacerlo. Pero ocurre que don Mario, don Pedro o doña María abajo colocan y dicen, don Marco no debería de ocuparse de eso, tienen 20 seguidores, un huevito en lugar de un rostro, y a veces ni siquiera tienen nombre, y se ponen a querer dictar qué temas sí o qué temas no. Eso es parte de la basura en la que muchas veces se convierten las propias redes sociales, porque en efecto hay quienes también, como usuarios, se sienten estrategas, se creen estrategas, y así como muchos pueden hablar de economía, de finanzas, de biología, de astronomía, de astrología, de absolutamente lo que sea, también se sienten con el derecho de decirle al otro lo que no tiene que decir, porque ellos son estrategas, ¿no? Porque ellos, que solo tienen 16 seguidores, sí saben que son temas que no pueden y deben de abordar los otros, porque no les gusta.
Este tipo de expresiones, yo en lo personal habitualmente las relego hasta que en efecto se convierten en tan incisivas que en efecto pues digo lo que en estos momentos digo, que cada quien escriba y diga lo que considere importante, que esa es la libertad, y que a final de cuentas también cada uno de nosotros tengamos la autorregulación como para reconocer o aceptar pues que hay temas específicos de los que no podemos hablar porque nos falta a nosotros, por supuesto, la preparación suficiente para hacerlo, pero no. Entonces lo que ocurre en nuestro intercambio público es que se convierte en esta basura, en un intercambio que no tiene el mayor sentido ni el mayor enriquecimiento, y en consecuencia, en efecto, pues todo esto sí facilita la existencia de la cháchara verbal que implica el populismo autoritario. Nosotros no vamos a ceder, desde luego, con los temas que consideramos importantes, por eso los abordamos y con esa misma convicción continuaremos, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.